Que vayamos juntos al libro de Esdras, capítulo 6, versículo 3, y como título a este mensaje le puse la palabra reconstrucción. ¿Cómo se llama el mensaje? Reconstrucción. Diga conmigo: reconstruye, Señor, mis sueños, mi vida y mi familia. Capítulo 6, versículo 3 dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora, pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Quiero hablarles sobre reconstrucción. Ustedes saben, hermanos queridos, que cuando hay personas que les gusta reconstruir cosas que caducaron o quedaron abandonadas, algunos son restauradores, reconstruyen casas, autos, objetos, y tienen esa capacidad de hacer que eso que estaba deteriorado quede hermoso. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos reconstruir con nuestras capacidades que Dios nos ha repartido, pero también es cierto que nos cuesta muchas veces reconstruir los daños que hemos causado a nuestros propios sueños o a nuestras propias familias. Cosas que hemos hecho que por ahí, por más que te esfuerces, es muy complejo poder restaurar aquello que un día fue hermoso. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible para aquel que cree. Y también es cierto que hay personas que se han dispuesto a empezar a reconstruir, que han dejado las cosas por la mitad. Por ejemplo, gente que empezó una carrera y la dejó por la mitad. ¿Cuántos dejaron algún estudio por la mitad? Levánteme la mano. Bien alta, no tenga vergüenza, que no lo voy a hacer pasar al frente. Bien. Quizás una profesión, una carrera, usted la dejó por la mitad. Dijo, bueno, yo voy a estudiar esta profesión, empezó con toda la furia y luego la abandonó. Como la gente que empieza con la dieta los lunes, ¿vio? El lunes arranco con todo, dice. Pero el martes justo cayó un cumpleaños, un amigo, entonces la va dejando y la va postergando. Y nunca termina de comenzar, todo lo deja por la mitad. Ahora, Dios es tan bueno que usted tiene que saberlo, todo lo que Él comienza, lo termina. Todo lo que Dios comienza a hacer, lo termina. ¿Qué quiero decir con esto? Que la obra que Dios comenzó a hacer en usted, la va a terminar. Y no va a haber nada, ni nadie, que pueda frenar esa obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el pueblo de Dios tenía un deseo, era reedificar la casa de Dios. Y entonces Dios toma hombres paganos, reyes paganos, llámele Artajerjes, llámele Ciro, llámele Darío, el rey persa, toma reyes paganos con el propósito de reedificar la casa. Y entonces enciende el celo y el deseo dentro del corazón de estos reyes, que son reyes que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios,
pero que son instrumentos de Dios para hacer su obra. Lo que estoy diciendo, hay gente que no tendrá nada que ver con el pueblo de Dios, pero que Dios las utilizará para completar su obra en ti. Hola. Va a haber gente que no conoce a Dios, pero que Dios los va a utilizar para completar su obra en ti. Ahora, estos reyes, Dios les despierta algo y va para reconstruir. Uno tiene que tener un plan original. Usted no puede reconstruir algo si no sabe cómo es. Usted va y se fija, observa qué es lo que lleva, qué detalle lleva, cómo van las cosas. De esa manera, usted puede reconstruir. Puede saber cómo van, porque ya lo tiene usted grabado, ya lo vio, ya lo sabe, cómo era. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 6. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, diga conmigo la palabra archivos. Dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Hay un archivo que está guardado de cómo era lo que Dios quería hacer contigo. Dijimos que hay personas que dejan las cosas por la mitad, pero Dios no es así. Dios, si te prometió algo con tu familia y vos lo creés y recibís esa palabra y la tomás como de un Dios que es Dios de dioses y que es un Dios que no miente, que es un Dios que es inmutable, que no cambia, que su sí es sí y su amén, amén, que lo que Él dice se cumple. Y que en esa transición del cumplimiento pueden pasar ciertas cosas que a veces nos abruman a nosotros, pero no significa ese abrumarnos por la situación que Dios se haya olvidado de lo que nos dijo. Entonces Dios te habló de la familia y hoy parece que estás más desunido que nunca. Dios te habló de un ministerio y parece que estás más lejos que nunca. Dios te habló de que te ibas a casar y Dios está más solo que Adán en el día de la madre. Y entonces vos decís, ¿dónde está ese Dios que me habló y me prometió ciertas cosas? Y en ese transitar de nuestra vida, pensamos que Dios se olvidó. Dios no se olvida porque, vuelvo a decir, todo lo que Dios comienza, lo termina. Y Darío manda a buscar en los archivos, y dice, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. ¿Qué dice así? Dice la palabra memoria. Diga conmigo la palabra memoria. Lo que está diciendo Dios a través de esta palabra es que el rey Darío busca ese libro en los archivos que dice memoria y hay una orden del rey Ciro. Lo primero que tenés que hacer para poder reconstruir es memorizar. Tienes que recordar. Cuando Dios te habló a ti, cuando Dios te dijo lo que te dijo, cuando Dios te hizo nacer desde la fundación del mundo con el propósito por el cual vas a vivir, Dios tiene memoria que te hizo para hacer algo grande contigo. Y Dios no se olvida de ti. Entonces, para que el pueblo pueda entender que Dios tiene presente lo que quiere hacer con nosotros, que no se le cayó a Dios su propósito sobre tu vida, de su mente, sino que Él retiene y tiene memoria y te recuerda y te puso talentos. Dios dice, lo que yo comencé a hacer contigo no va a quedar a mitad. No vas a ser una burla de la gente en la reconstrucción, en la construcción de tu vida. No te voy a dejar en la mitad del camino. Voy a terminar de hacer lo que yo te he dicho, porque tengo memoria de lo que también te he prometido. ¿Cuántos dicen amén? Tengo memoria de lo que te he prometido. Dígame un amén, por favor. Bendiga al Señor Jesucristo. Lee estos archivos que comienza diciendo memoria. Y lee. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar
para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen de medidas iguales. Dio una orden acerca de la casa de Dios. ¿Quién? Un rey pagano. ¿Qué se produce aquí? En la dispersión del pueblo, Dios despierta en el corazón de estos reyes, del rey Darío, el deseo de cumplir la orden del rey Ciro. Y en ese momento los que estaban dispersos les dio la oportunidad de que puedan volver a Jerusalén para reedificar lo que un día Dios les había puesto en el corazón. Lo que había sido olvidado por otros no fue olvidado por Dios, porque Dios tiene memoria. Quizás otros se olvidaron de lo que Dios quiere hacer contigo. Quizás tú te has olvidado de lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo. Pero Dios sigue teniendo memoria de lo que te dijo y hará lo que tenga que hacer para cumplir lo que te ha dicho, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cumplirá su palabra. ¡Aleluya! Él cumplirá su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué hace el rey? Sigue leyendo y dice de las medidas, pero mire lo que dice, versículo 4, 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva, y dice algo, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Por favor, diga conmigo, el gasto sea pagado por el tesoro del rey. ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es, no va a haber una complicación entre nosotros. Mi deseo es que se edifique la casa, que lo que estaba a medio hacer, lo que estaba roto, lo que estaba abandonado, se termine. Dios no quiere que tú seas un medio alcohólico. Eras un alcohólico empedernido, ahora eres medio alcohólico. Dios no quiere que tú eras un malandra y ahora es medio malandra. Dios quiere hacer la obra completa. Dios te habló de un ministerio y no quiere que estés siempre ahí, casi para llegar y nunca llegas. Dios dice, todo lo que yo te dije lo voy a cumplir. Pero lo que sí tienes que saber, que nuestra dificultad no va a ser los recursos. Porque todo, dice la palabra de Dios, que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Lo que está diciendo, todo lo que tú necesitas para que se cumpla lo que yo te he dicho, ya está pagado por el tesoro del rey. La sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. Ya está pago. Ya Él pagó por ti. Aleluya. Mire usted qué extraordinario. A veces pensamos y decimos, ¿cómo va a ser que Dios me va a dar lo que me prometió? Porque lo que me prometió es grandísimo. Siempre lo que Dios desea para nosotros es mejor de lo que nosotros deseamos, como un juego de palabras, como para nosotros mismos. Lo que yo deseo no siempre es lo mejor para mí. Dios tiene algo mejor para ti. Lo que Dios tiene es mejor. Aunque hoy no lo interpretes, siempre lo de Dios es mejor. Y entonces, cuando comprendemos esto, que Dios va llevando nuestra vida para que se termine la obra que Él comenzó, Él comienza a producir en nosotros recursos necesarios. Y cuando hablo de recursos necesarios, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de conexiones humanas. Estoy hablando de puertas que se abren. Estoy hablando de pensamientos, de ideas que vienen a tu vida, que vienen solamente porque Él ha pagado para que se cumpla lo que Él te ha dicho. Ahora, sigue diciendo la Escritura, versículo 5, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia.
En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que Nabucodonosor, tipo del diablo, Nabucodonosor en la Biblia, cuando usted lo lee, es tipo del diablo en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor había tomado los utensilios de la casa de Dios y los había llevado a Babilonia. Y lo que dice aquí el rey es: sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén. Y dice: y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río. Remarque por favor en su Biblia esto. Dice: alejaos de allí. Diga conmigo: alejaos de allí. ¿A quién le está diciendo? A los gobernadores, el rey. Le dice: muchachos, aquí se va a hacer una gran obra. Abrace a alguien, por favor. Dígale: acá se va a hacer una gran obra en esta vida. Deja que se haga la obra de esa casa de Dios. Oiga, qué bueno abrazar a mi hermano, a mi hermana y decir: deja que se haga la obra de esta casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. El Señor está haciendo una obra grande. Siempre se van a levantar personas que van a querer ponerte el palo en la rueda, que van a tratar de atemorizarte, que van a tratar de desmerecer la obra que Dios está haciendo contigo. Va a haber mucha gente así. No esperes que todo el mundo te aplauda, te diga que te vaya bien. Quizás te lo digan de frente, pero por atrás dice: ¿sabe cómo se cae este? Porque hay gente para todo. Usted está orando para que se restaure su matrimonio y viene alguno y dice: no va más. Tenés que cambiar de modelo. Usted está orando porque Dios sane a su pariente y gente dice: no, ya está todo terminado. Sí, siempre hay gente que te va a poner el palo en la rueda, pero en el nombre del Señor, la obra que Dios comienza a hacer en nosotros, recuerde esto: lo que Dios comienza, siempre lo termina. Recuérdeme, lo que Dios comienza, siempre lo termina. Aleluya. Mire, el deseo de Dios era el deseo que le puso al rey. Pero el deseo que le puso al rey, lo puso sobre su pueblo. Y su pueblo se levantó en alegría con el deseo de reedificar. ¿Por qué va a dejar que su familia quede a la mitad? ¿Por qué va a quedar usted en media conversión? ¿Por qué usted va a quedar en el proceso de la media transformación? No hay cosa más fea encontrarnos con personas que han dejado las cosas por la mitad. No hay cosa más triste que ver algo que nunca se termina y pasan los años y usted ve que todo está igual, que nada se ha mejorado. Usted no puede decir: bueno, yo hace tiempo que vengo a la iglesia y estoy siempre igual. No, lo que Dios comenzó a hacer con usted tiene que ir cambiando, porque Dios está dispuesto a terminar la obra que comenzó con su vida. Dios no está dispuesto a dejarte por la mitad. Dios no está dispuesto a dejarte que la gente se ría de ti. Dios está queriendo que su nombre sea exaltado a través de la obra extraordinaria que Dios está haciendo en tu vida. Dios quiere que el barrio se asombre y diga: mira ese drogadicto, mira ese alcohólico, mira ese delincuente, mira esa gritona, mira ese matrimonio que se estaba rompiendo, cómo se están restaurando, mira la obra grande que Dios está haciendo. Yo quiero ir a ese lugar. Dios quiere glorificarse allí. Dios quiere terminar la obra que comenzó contigo. Aleluya. Dice, versículo 8, mire esta palabra, es hermosísima. Dice el rey: y por mí es dada orden, présteme toda la atención que pueda, por favor. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Oiga, que de la hacienda del rey, ¿qué dice su Biblia? Que de la hacienda, es decir, de los animales
que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones, que dice los gastos para que no cese la obra. El impedimento no va a ser el recurso. Dios dice, la obra que comencé a hacer contigo no tiene que cesar, no tiene que parar. Lo que comencé a hacer contigo lo sigo haciendo hasta terminarlo. Y Dios dice, pero pastor, ¿cómo es que Dios me promete a mí? Dios dice, sí, yo te voy a bendecir, yo estoy dispuesto a terminar la obra, pero ¿cómo va a ser? Dios dice, de mi hacienda, de mi recurso, de todas las cosas que ves, yo soy el dueño. Yo tengo todo, absolutamente todo para proveerte. El impedimento no va a ser lo que necesites, porque de mi parte no hay impedimento, dice Dios. De mi parte está el deseo de concluir lo que te dije que haría contigo. No te preocupes por los recursos. ¿Cómo será que vendrá mi mujer? ¿Cómo será que vendrá mi esposo? ¿Cómo será que vendrán mis hijos? ¿Cómo será que Dios cambiará ese hijo tan difícil? ¿Cómo será que Dios hará esa obra? Estoy peor que nunca. Dios dice, lo que te prometí te lo voy a cumplir. No te preocupes cómo, solo cree. Y creer es suficiente, porque si creo veré la gloria de Dios. Solo te toca creer. Aleluya. Dice la palabra de Dios que sea puntualmente dado esos gastos para que no cese la obra. ¿Vio cómo hace Dios? Dios no te da ni antes ni después, sino puntualmente. Día a día el Señor va a bendecirte. Día a día el Señor va a ir cumpliendo todo lo que nos dijo. A su tiempo todo viene, todo llega. Tú permaneces fiel. El espíritu del pueblo se levantó, los dispersados comenzaron a reedificar. La orden estaba dada, los recursos estaban puestos y Dios se estaba glorificando. Cuando estamos en el centro de su voluntad, Dios siempre se manifiesta con poder y bendice. La palabra de Dios dice en el versículo 9, y lo que fuere necesario, diga conmigo, lo que fuere necesario. Por favor, abrace a alguien y dígale, lo que fuere necesario para esta casa de Dios. Lo que Dios está diciendo, tú eres casa de Dios. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Yo estoy haciendo una gran obra contigo. Yo estoy trabajando en ti, yo te estoy reedificando. Y ahora Dios dice en su palabra, mire qué hermosa, y lo que fuere necesario para esa casa que eres tú. ¿Qué es lo que necesitas, pastor? Una novia, dice. Bueno, dice Dios, lo que fuere necesario. Un novio, pastor, lo que fuere necesario. Un trabajo, lo que fuere necesario. Necesito recuperar la fe, lo que fuere necesario. Necesito recuperar los sueños, mis proyectos. Necesito que mi familia vuelva a creer en mí porque les hice daño. Dice Dios, estoy haciendo una gran obra en esta casa que eres tú. Lo que fuere necesario te sea añadido en esta noche. ¡Hey! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Lo que fuere necesario. Y aquí dice, becerros, carneros, corderos para el holocausto del Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. Aleluya. Sin obstáculo alguno. ¿Vio que hay gente que siempre te pone un obstáculo? ¿Conocés gente que siempre te pone un obstáculo? Usted está ahí para ser atendido y dice, espera un poquito, se pone a hablar con la amiga. ¿Y cómo te fue el fin de semana? Y usted está en la cola esperando que ellos terminen.
A ver, ¿se puede correr un poquito que ahora lo atiendo a usted? Pase usted. Te ponen el palo en la rueda y te... Dios dice, a ella, a él, que estoy haciendo una gran obra, todo lo que necesite, sin obstáculo alguno le sea dado. Lo que Dios va a hacer contigo, lo que te está diciendo, lo que yo te voy a dar no va a tener obstáculo, va a venir. Lo que yo tengo para darte, no va a haber nadie que pueda poner un tropiezo, porque yo he determinado como Rey de Reyes, Señor de Señores, dártelo a ti sin obstáculo alguno. Mientras Dios me habla, en ese proceso del hablarme y de la palabra que recibió este pueblo, a través, dijimos, de Ageo y Zacarías, a través de la palabra que Dios nos habló a nosotros, esa palabra me confronta a vivir una vida más plena y más santa. Por eso la Escritura dice, el que sea santo, santifíquese más todavía. Y el que sea inmundo más todavía. Y en ese proceso hago una mea culpa y digo, Dios, ¿en qué estoy fallando? Lo que deseo es hacer tu voluntad, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y en ese momento que me propongo hacer su voluntad, viene la tentación, viene la fornicación, viene el adulterio, viene la mentira, viene el robo, viene el engaño, vienen las broncas, las iras. Viene la habladuría, el mal pensamiento y lucho día a día porque sé que Dios me habló de una obra grande, pero yo, para que esa obra grande se cumpla en mí, debo separar lo precioso de lo vil para ser como su boca. ¿Cómo Dios puede usarme si todavía no estoy dispuesto a separar lo precioso de lo vil? Y en ese despertar de avivamiento de Nehemías, de Esdras, se desata algo extraordinario. La casa comienza a ser edificada piedra sobre piedra, muro sobre muro. Cada cosa que Dios había dicho se estaba cumpliendo a los ojos del pueblo. Y se terminó la obra. Y se concluyó la obra. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, de la dispersión, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Por cuanto Jehová los había alegrado, se gozaron y se alegraron grandemente, porque la obra sí había sido terminada. Yo no me quiero quedar mirándote de aquí un tiempo y pensando, ¿dónde está ese hermanito que venía a la iglesia? ¿Dónde está él? Otros dicen, está allí por las drogas, está atado en los pecados mundanales, está allí alejado de Dios. Y ese matrimonio hermoso no se separó, se alejaron. Sería lo más triste que pueda causarle a alguien que Dios comenzó a hacer una gran obra en ellos. ¿Dónde está esa pasión con la que servías? ¿Dónde está ese amor que Dios había derramado en tu corazón? Hoy el Señor aviva la obra y sopla sobre las ascuas, sopla sobre el carbón y te dice a ti, estoy dispuesto a terminar la obra que comencé contigo. No te preocupes por los costos, solo tú apártate de la inmundicia y gocémonos y alegrémonos, porque pronto la gente verá que piedra sobre piedra es puesta sobre ti, porque la obra que he comenzado la terminaré, le cueste a quien le cueste y le guste a quien le guste. Aleluya. Terminaré la obra que te dije. Concluiré lo que te avisé. Cantarás alabanza y te gozarás. Y entonces la gente dirá, ¿dónde está aquel que andaba perdido y errante por la calle? Hoy tiene su negocio y su hermosa familia. Hoy recuperó su hogar. Y aquel otro es un médico, un arquitecto, un abogado. Sirve a Dios con su familia en la iglesia. Y aquel otro, aquel fue pastor o evangelista o maestro.
Oh, no sabes qué obra extraordinaria. Nos gozaremos y nos alegraremos, porque todo lo que Dios hace contigo lo quiere terminar. Él lo quiere terminar. Él lo quiere terminar. Aleluya. Celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. ¿Cómo me gozaré y me alegraré en el Señor? Pasaron unos años, vino un hermano y me dijo: Pastor Alberto, hay una gran oportunidad, hay un auto nuevo, era de un arquitecto, un Seat Córdoba color celeste cielo. Venda su auto que tiene y cómprelo. Le dije: seguramente que es negocio. Y me dijo con los ojos cerrados. Vendí un Duna que tenía y fui a comprarlo, confiando en la palabra del hermano, que ya lo había visto al auto en memoria de lo que él podía hacer. Cuando llegué, el auto estaba chocado de frente, destrozado. Pensé por mis adentros: hice el peor negocio de mi vida por escuchar a este hermano. Lo engancharon al auto y se lo llevaron. Y semana tras semana, mientras iba a ver el auto en su taller, iba viendo cómo ellos lo iban estirando. Nuestra iglesia no era una iglesia importante, era una iglesia pequeña, con muchos sueños, con muchos proyectos. Y él me pedía que yo compre algunos repuestos y se me hacía complicadísimo porque no podía hacerlo, no tenía la posibilidad de hacerlo. Así que le digo: ¿y cómo vamos a hacer con el capó? Y me dice: o va a andar sin capó el auto, o el hermano se lo va a arreglar. Y el hermano lo mira y le dice: vos sabés que es casi imposible arreglar este capó. Estaba roto hasta la mitad. Y le dijo: ¿qué no harías por tu pastor que te predicó la palabra de Dios? Y yo por dentro decía: sí, sí, sí. Y empezó él a trabajar y a estirarlo. Y lo vi cómo lo iba estirando con los días que iban pasando. Todo pelado, golpeado por todos lados. Pasaron unos 3 meses y me llama y me dice: pastor, venga a ver su auto porque ya está para retirarlo. Cuando llegué, vi el auto y parecía que nunca había chocado. Y el otro lo mira y le dice: ¿Viste que podías? Y el otro, transpirando la gota gorda, dice: si pude, después vamos a hablar con vos, porque el otro lo había metido en este brete. Salí con ese auto y parecía un 0 kilómetro. Lo habían golpeado por todos lados, pero no hacía un ruido, estaba impecable. Mientras yo estaba preparando este mensaje para ustedes, Dios me hablaba de lo mismo. Me hablaba que así como ese muchacho restauró ese auto que muchos decían imposible de arreglar, yo lo hago con ustedes. Ese auto chocó en el costado de una carretera. En la ruta 2 chocó un costado, tratando de esquivar a un auto, se metió debajo de un camión. Y ahí quedó el auto y el arquitecto no lo quiso más. Muchos de nosotros salimos del camino y nos estrellamos al costado. Y muchos no te quisieron más. Pero Dios dijo: yo no te voy a dejar allí para que todos se rían de ti.
Yo trabajaré en tu vida día a día puntualmente hasta terminar la obra que un día comencé a hacer en ti. Y los que te vean dirán, no puedo creer la gran obra que Dios ha hecho con él y con ella. Ni cuenta se darán de tu pasado. Óigame, ni cuenta se darán de su pasado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ni cuenta se darán de quién eras en tu pasado. Dios hace una obra nueva en ti. Dios en otros sigue trabajando y sigue construyendo lo que había quedado por la mitad. Porque todo lo que Dios comienza, lo termina. Sí, señores. Sí, señores.